Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general sobre la materia universal, uno de los temas que hemos estado tocando últimamente a propósito de Ibn Gabirol o Avicebrón y Santo Tomás de Aquino. Ujú. En la historia de la filosofía, pocos conceptos han generado tanta discusión como el de materia. Para Aristóteles era el principio pasivo de los cuerpos, para los estoicos una sustancia dotada de extensión, para Plotino un vestigio último del uno. Sin embargo, fue Ibn Gabirol, filósofo judío andalusí del siglo XI, quien propuso una idea radical. Toda la creación, tanto visible como invisible, material como espiritual, está compuesta de materia y forma. Y a este principio se le llama materia universal. Vamos a verlo porque es bastante interesante, muchachos. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, si bien nosotros tenemos que ya hay alguna noción de la materia en filósofos posteriores, o sea, bien antiguos, como por ejemplo podrían ser los presocráticos, con Tales de Mileto, Heráclito, Anaxágoras, etcétera, tratando de describir el mundo, digamos, cuál es la materia prima, la sustancia prima, el arjeo, el principio de, del ser de todas las cosas, ¿no es cierto? Aquí nunca hablamos de una materia universal. Ahora, claro, podríamos hablar de algo similar. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Tales, Tales decía que el agua, por ejemplo, era el principio primero de todas las cosas, el fundamento y la causa última. Anaxímenes va a decir que es el aire, Heráclito va a decir que es el fuego, Anaximandro, acuérdense que es el apeiron, que es lo indefinido, Empédocles los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, Demócrito va a decir los átomos, ¿ya? Em, pero esto no es la materia universal. ¿Ya? Puede coincidir con algunos, con estos pensadores, puede coincidir, pero no tiene el carácter, esta materia que describen los presocráticos, no tiene el carácter abstracto, receptivo y neutro que tiene la materia universal que va a describir después Ibn Gabirol. ¿Ya? Por lo tanto, no nos sirve mucho lo de los presocráticos. Si nosotros vamos después a Platón, vamos a ver que, bueno, la materia en Platón no está desarrollada de forma sistemática como podríamos verlo en Aristóteles, pero sí algo nos habla el Timeo. El Timeo nos habla de lo que podríamos llamar algo como materia con respecto a la noción de cora, que es espacio, receptáculo, lugar. Un tercer principio junto con el mundo de las ideas y el mundo sensible. O sea, el Jora es un receptáculo que permite que las ideas eternas, digamos, las formas, aparezcan en el mundo sensible. ¿Mm? Podría ser descrita como la madre de las cosas sensibles. Ahí tendríamos eh, una especie de noción de materia universal. No la llama así, no la llama por supuesto que materia universal de ninguna forma. Pero algo viene a decirnos y algo comienza a nacer con respecto al concepto de materia. Ujú. Si nosotros pudiéramos extrapolarlo todo el concepto de materia en Platón, diríamos que bueno, que es lo que permite que el mundo físico exista. No tiene forma por sí misma, pero recibe la forma y con ella se genera el mundo sensible. ¿Ya? Ahí eso podría considerarse un poco de forma funcional equivalente a la materia, pero todavía estamos lejos. Luego tenemos a Aristóteles, y aquí ya la cosa se empieza a poner formal, porque la materia, ile, es uno de los dos principios fundamentales de todos los entes naturales junto con la forma, y juntos componen la teoría ilemórfica. La materia es entendida como un principio pasivo, de pura potencia, que no posee cualidades, figura, ni determinación alguna por sí misma. No existe de manera independiente, sino que existe solo en unión con una forma, la cual la actualiza y determina.
Es por tanto aquello que puede llegar a ser algo, pero que aún no es. Además de esta materia primera, que es absolutamente indeterminada, esa es la materia, es algo indeterminado, Aristóteles también distingue una materia segunda, que es aquella que ya posee una cierta determinación, pero que puede transformarse. Por ejemplo, el bronce. El bronce es materia segunda cuando se utiliza para esculpir una estatua. Ya tiene forma de bronce, pero puede adquirir una nueva forma, que es la figura esculpida. Y así la materia está íntimamente ligada al cambio. Permite que algo pase de la potencia al acto. Del bronce pasa a ser una estatua. ¿Ah? Y ahí pasa a ser justamente lo que efectivamente es. Por lo tanto, muchachos, tenemos que la materia primera, es en verdad un principio material indeterminado. No es una cosa que nosotros podamos tocar, ver, etcétera. No, es un principio que existe en la realidad, un principio indeterminado y común a partir del cual están formadas todas las cosas. Todas las cosas. Y después tenemos la materia segunda, que es la materia determinada, que es la materia, de hecho, también se le llama materia próxima, ¿ya? Y esta ya está configurada con ciertas propiedades que pueden recibir una forma específica, ¿ya? Tienen una determinación particular, ¿no es cierto? El bronce ya es una sustancia física con cualidades propias, ¿no? Eso con respecto eh, a la materia. O sea, esta concepción de la materia se aplica exclusivamente a los entes sensibles, corpóreos. Aristóteles no extiende el concepto de materia a las sustancias inmateriales, como por ejemplo sería el alma racional, en su aspecto más elevado, el entendimiento agente, los inteligibles puros, que son consideradas formas sin materia, es decir, entidades simples y actualizadas completamente. Por ello, según su filosofía, los seres inmateriales no están compuestos de materia y forma, sino que son formas puras. Eso es, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia entre materia y forma. ¿Mm? Pongamos un ejemplo, entonces. Podríamos tener una forma que está unida a la materia. ¿Mm? Una forma que está unida a la materia. Piensen ustedes en el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano está compuesto de cuerpo, tiene un cuerpo y tiene un alma. El alma sería lo que le da la forma al cuerpo, ¿no? Por lo tanto, el alma sería la forma en ese sentido. Pero también podríamos tener la forma con respecto a un caballo, por ejemplo. Ya el caballo, su cuerpo, la carne, los huesos, ¿no es cierto?, sería la materia, y lo que lo hace ser caballo es la forma, ¿no? Es la forma. Piensen ustedes en un artesano también que está construyendo una mesa. Él tiene la materia, tiene la madera, pero en su cabeza tiene la forma de la mesa. Entonces comienza a construir la mesa o comienza a construir una cama, una silla, y le empieza a dar esta forma. Entonces esto, lo de la forma, es una cuestión absolutamente inteligible. No está sujeto a lo material. Digamos, tiene su operación, su relación con lo material, pero no es material, no es algo material, ¿ya? Entonces está la forma unida a la materia y está la forma pura, ¿ya? Que son obviamente la forma que no está unida a la materia. Y esta no necesita un cuerpo para existir, son eternas, inmutables, incorruptibles, actos puros. Por ejemplo, Dios es acto puro, no tiene materia, eh, podríamos decir que se piensa a sí mismo. Hay inteligencias celestes también. Cada una mueve una esfera celeste, no tiene cuerpo, son formas puras, intermedias entre Dios y el cosmos. Porque imagínense ustedes cómo van, son las preguntas que se hacían, ¿no?, los filósofos, cómo van girando los planetas, cómo se van moviendo, por qué se mueven. Debe haber realmente una inteligencia celeste, debe haber una inteligencia que las mueva, ¿no? Porque no es visible. Está el entendimiento agente, que es la facultad inmaterial del alma humana, que abstrae las formas inteligibles. Todo eso, como pueden ver entonces, es absoluta intelección. Es absoluta intelección. Son los entes separados.
los entes espirituales, si usted quiere, ¿no? De hecho, eh, si nosotros pensamos sobre las inteligencias celestes, en la Edad Media, especialmente Santo Tomás de Aquino, va a decir que estas inteligencias celestes también son identificadas como los ángeles, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente son pura forma. Los ángeles serían pura forma. Ya, para que quede claro, entonces, Aristóteles nunca dijo que esto, nunca habló de los ángeles, ¿no es cierto? No tenía una doctrina de ángeles, pero sí Aristóteles aceptaba que habían inteligencias separadas o motores celestes. Lo que pasa es que, claro, en la Edad Media se empezó a creer, no solamente en el catolicismo o en el cristianismo, también esto se configuró en el judaísmo, ¿ah? Que los ángeles son seres creados por Dios y que son inmateriales y espirituales, pero se representan con cuerpo humano. Usted, claro, seguramente usted ha oído o ha visto que los ángeles son representados como personas, ¿ya? Y a veces con alas y todo, tienen cuerpo, etcétera, pero son representados. Seguimos con la misma idea, son solamente representados. Para Santo Tomás de Aquino nos aclara inmediatamente que los ángeles no tienen cuerpo por naturaleza, y cuando se aparecen asumen las formas visibles, pero no es su verdadera esencia. La verdadera esencia es que estos seres son inmateriales. Es decir, detrás de este arte, ¿no es cierto? Lo que hay es en realidad una lección, ¿ya? Una forma de hacer pedagogía para aquellos que no comprenden o que no pueden comprender aquellas cosas que son en realidad sumamente abstractas, ¿no? Sumamente abstractas. Por lo tanto, para Aristóteles no existe una materia universal común a todos los seres, para nada. Eh, la materia es múltiple y específica de cada clase de ente natural y no se aplica a los seres espirituales. La multiplicidad de lo creado no surge de una única materia común, sino de la pluralidad de sustancias formales que existen en distintos órdenes del ser. ¿Mm? Pero la verdad es que, bueno, esto es una teoría de Aristóteles bastante con sentido común. O sea, así como existen seres absolutamente materiales, como la materia primera, después la materia segunda, y después, digamos, esta materia formada, digamos, con la forma, valga la redundancia, ¿por qué no podría existir la forma que está unida a la materia y además la forma separada? O sea, si nosotros ya estamos diciendo que Dios es la forma pura, absoluta forma, ¿por qué no podrían haber existido otros seres con forma? ¿Ya? Quizás de una categoría inferior, pero también que sean pura forma. Uh-huh. Bueno, vamos con el estoicismo, porque la física estoica plantea un universo completamente material, racional y viviente. Todo lo que existe, desde los cuerpos celestes hasta las emociones humanas, es corpóreo porque solo lo corpóreo puede actuar o ser afectado. Fíjense, solo lo corpóreo puede actuar o ser afectado. ¿Qué más afectado que las emociones humanas? ¿Mm? Que las emociones humanas. Uno podría decir, una emoción es algo inteligible, quizás es pura forma. Y no, aquí no están diciendo los estoicos que aquí esto tiene que ver con que están afectados y lo corpóreo solamente lo afectado. Y esta visión elimina la separación radical entre cuerpo y alma, espíritu y materia. El alma para los estoicos no es inmaterial, sino una forma de fuego racional, un neuma, es decir, un aliento que penetra el cuerpo y le da vida, orden y cohesión. Este fuego primordial es principio activo, es Dios o naturaleza y no es un ser trascendente, sino inmanente al cosmos. No hay un Dios fuera del mundo. El mundo mismo es Dios y por eso todo lo que ocurre conforme a la razón universal. La materia por sí sola es inerte, pasiva, pero una vez impregnada por este logos ígneo, es decir, de fuego, se vuelve dinámica y viviente. El estoicismo entonces propone así una unidad sustancial entre lo físico y lo espiritual, entre lo humano y lo divino. El alma humana no es otra cosa que una porción del logos cósmico y por eso participa de su racionalidad. Pero también está compuesta de materia,
está sujeta a las leyes naturales, al destino. El libre albedrío humano consiste en no cambiar el curso del destino, sino en aceptarlo con sabiduría, en vivir conforme a la naturaleza racional del universo. Lo importante y lo interesante de esta concepción es cómo rompe el dualismo, ¿no es cierto?, entre el alma y el cuerpo. No hay una materia sin espíritu, ni un espíritu sin materia. Todo está penetrado por el logos. Incluso las pasiones, la ira, el deseo, son materiales y se expresan en el cuerpo porque tienen una realidad física. Por lo mismo, la sabiduría no es una fuga del mundo material, sino una forma de vivir en armonía con él, entendiendo su racionalidad interna. Además, los estoicos redujeron todo lo que existe y puede ser pensado a 4 categorías principales, igual como Aristóteles lo hacía con la sustancia, que intentan explicar todo lo que puede existir en el universo material y cómo se relacionan estas cosas entre sí. Bueno, entonces, en primer lugar tenemos la sustancia, que es la materia subyacente, el sustrato pasivo de todas las cosas. No tiene cualidades por sí misma, pero es el soporte que permanece a través del cambio. Es la base física, eterna e informe. Por ejemplo, un trozo de madera, la madera misma sería la sustancia. Hay una categoría de cualidad que se impone a la materia y le da forma y también le da estructura. Son activas y derivan del logos, el principio racional que ordena el mundo. Por ejemplo, la forma, la dureza o la temperatura de las maderas son cualidades. Y estas cualidades hacen que la materia sea una cosa determinada, una taza, una piedra, un cuerpo humano. También está la categoría de disposición, que es la manera específica en que una cualidad se presenta en un momento dado. Se refiere a estados o condiciones temporales de las cosas, como, por ejemplo, la madera está mojada. Lo que esté mojado, ¿no es cierto?, es una característica temporal. El cuerpo está enfermo, etc. La relación, la última categoría. La relación es la que una cosa tiene con otra. Por ejemplo, más grande que, más rápido que, el padre de. Estas relaciones no existen por sí solas, sino en función de los términos que relacionan comparativamente. Son también estados que dependen obviamente del contexto. Pero ojo que estas categorías no son lingüísticas, sino absolutamente ontológicas. Lo que hay realmente en el mundo, no lo que se puede decir del ser. Por lo tanto, son categorías del ser corpóreo y dinámico, no del lenguaje o de la lógica formal. Y luego tenemos a Vicebrón o Ibn Gabirol. Y aquí ya vemos el concepto de materia universal por fin, porque lo que vimos anteriormente eran solamente nociones para finalmente llegar a este concepto. ¿Ya? Toda la creación, dice Gabirol, está compuesta por materia y forma, sin excepción. Bueno, la única excepción en realidad sería Dios. Y esto incluye no solo los cuerpos físicos, como en el idemorfismo aristotélico, sino también los entes espirituales como las almas, las inteligencias celestes e incluso las sustancias separadas. Su doctrina, por tanto, sostiene que existe una única materia espiritual común a todos los seres creados y a la que se denomina materia universal. Así se denomina. Pero esta materia, ojo, no es corpórea ni perceptible, sino una realidad metafísica creada por Dios que sirve como sustrato de todo lo que no es Dios. Claro, porque la materia diversifica, hace que las cosas sean diferentes, La materia produce diversidad, no solo de especies, sino que también de género. Incluso esto también lo corrobora Santo Tomás de Aquino. Pero ojo que la materia que está hablando Ibn Gabirol, no es una materia corporal, no es una materia sujeta a corrupción o al espacio, etcétera, como habría pensado Santo Tomás de Aquino. Esto es una materia espiritual que permite la multiplicidad sin cambiar la especie. Es decir, los ángeles tienen materia espiritual y hay muchos,
Pero su materia espiritual no implica necesariamente diversidad de especie o género, como argumenta Santo Tomás, porque la materia espiritual puede recibir la misma forma específica en múltiples individuos, sin dividirse por cantidad, ni espacio, ni por grado, función o jerarquía metafísica. Así como múltiples inteligencias pueden participar de una misma idea sin estar en el espacio, varios ángeles pueden compartir una misma forma específica, cada uno con su porción de materia espiritual distinta. Por lo tanto, eh, Gabirol dice que la materia no introduce desorden, sino que es un receptáculo ontológico necesario para que la pluralidad de seres creados participe de lo uno sin ser el uno. Esa es la teoría, ¿no es cierto?, de Ibn Gabirol de esta materia universal. Hay que tener mucho ojo con esto de la materia universal porque no es corpórea. ¿Ya? Insistimos, es una materia espiritual. ¿Mm? Y en ese sentido, muchachos, si eso es así, si todo nace de la materia espiritual, podríamos pensar lo siguiente: nosotros rodeados de la naturaleza, podríamos tomar cualquier objeto y en realidad pensar que ese objeto alguna vez pasó por, vamos a decirlo en términos antropológicos, antropomórficos, pero que, digamos, obviamente no se va a entender así, pasaron por las manos de Dios, pues. ¿Ah? La tierra que donde usted toca el suelo, la piedra que podría usted tomar digamos, en la calle, en un parque, etcétera, los árboles, todo aquello fue construido por Dios, o sea, pasó por las manos de Dios. Ya no estamos con esta separación tan estricta sobre las cosas inmateriales y las materiales, sino que debió haber pasado de alguna forma por las manos de Dios. Digo manos en términos antropomórficos, no vayamos a entender que Dios tiene manos efectivamente, ¿no? Pero pasó de alguna manera por Él. ¿Ah? De alguna manera por Él. Entonces no hay una división tan estricta entre lo inmaterial y lo material, lo cual yo encuentro fascinante. Fascinante de parte de Ibn Gabirol. En consecuencia, si nosotros lo pensamos, tenemos este mundo material, ¿no es cierto? Donde cada cosa tiene un grado de materialidad que incluso impide que las cosas, que otra materia entre a ellas. Por ejemplo, la luz del sol, imagínense un rayo de luz tratando de penetrar una piedra. ¿Ah? La piedra tiene tanta materia en este sentido que es imposible que la luz pueda atravesarla, ¿no? Y de ahí vamos a cosas que son un poco menos materiales, menos materiales, hasta que llegamos al ser humano con cuerpo y alma, y el alma ya es absolutamente, digamos, formal como e inteligible, ¿no es cierto? Inmaterial, pero no es que sea absolutamente inmaterial. Tiene una materia también el alma, según Ibn Gabirol, pero que es tremendamente sutil. Es tremendamente sutil, ¿ya? Tiene más forma, por cierto, que materia, pero tiene materia al fin y al cabo, ¿ya? Y de ahí, de la jerarquía de seres, se va haciendo más y más y más y más y más sutil. Pero esta sutileza incluso llega a las inteligencias separadas, a los ángeles, llega hasta ahí, llega hasta ahí. Dios, como concepto de creación, necesita la materia y la forma para crear, entonces las necesitó. Entonces, a partir de decir la palabra creación, ya todo tiene materia y forma. Entonces, muchachos, todo tiene materia y forma. Lo que pasa es que, claro, algunos tienen una materia más sutil, que es la espiritual, y otros tienen ya la materia más dura, por decirlo de alguna manera, la materia segunda en términos aristotélicos, que está en la naturaleza. Uh-huh. Pero Ibn Gabirol no solamente habló de este concepto, también tenemos a San Buenaventura, que es una de las grandes figuras de la escolástica franciscana y se caracteriza por una fuerte influencia del pensamiento platónico, agustiniano y neoplatónico, a pesar de haber estado bastante en boga el aristotelismo aquiniano.
Y Buenaventura defiende una metafísica de la participación donde todo ser finito participa del ser supremo, que es Dios. Y en este marco la materia no es simplemente un componente pasivo de los cuerpos, sino un principio más profundo que está presente en toda la creación como huella de Dios. San Buenaventura acepta que los seres espirituales creados, como los ángeles y las almas, están compuestos de materia y forma, aunque no de una materia corpórea, sino también de una materia espiritual, o sea, en la misma línea que Gavirol. Y se distancia de Aristóteles y de Aquino, quienes sostienen que las sustancias espirituales son pura forma, sin materia. Y para Buenaventura, incluso los ángeles tienen potencia receptiva, es decir, están compuestos por algo que recibe determinación y algo que lo actualiza. Aunque Buenaventura no usa el término materia universal con la misma sistematizada que lo hace Ibn Gabirol, su pensamiento implica una noción equivalente. Entonces, en su visión jerárquica del cosmos, todo lo creado participa de una estructura ontológica donde hay una materia común a todos los seres finitos, aunque diferenciada en sus niveles. Esta materia no es negativa como en Plotino, sino una manifestación del orden y la posibilidad de la creación querida por Dios. Y esto lo podemos ver en obras como Comentaria y Centenarium y en su Itinerario, la famosa obra Itinerario, ¿no? Para Buenaventura esta concepción de la materia universal tiene un propósito teológico, claro, unificar la estructura de la creación y mostrar cómo todo el orden del mundo remite a Dios. La materia, tanto espiritual como corporal, es un principio de multiplicidad, pero también de comunión, porque permite que la diversidad de los entes remita a un único creador. Esta materia no es autosuficiente, es creada, finita y dependiente del Ser Supremo, lo cual es esencial para evitar cualquier forma de panteísmo. Había que tener cuidado con eso también. Bueno chicos, y eso es lo que les quería hablar sobre la materia universal, esta doctrina de Ibn Gabirol que nos invita a repensar la unidad profunda de la creación, o sea, todo lo que no es Dios comparte una misma raíz ontológica, una materia espiritual que lejos de ser carencia o degradación, es posibilidad, apertura y receptividad ante la forma. En este sentido, la materia deja de ser un residuo oscuro del ser para convertirse en el eco más lejano, pero también más fiel de la voluntad divina que todo lo abarca sin confundirse con nada. Esa es la palabra clave, creo yo. Es un eco lejano. ¿Mm? Los invito entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gap Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias Gap Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.